Buenos días, Viviana, ¿me escucha? Hola, hola, buenos días, Nelson. ¿Cómo está? Qué Ah, gusto a los tiempos volver a compartir este espacio con usted. De verdad, estoy muy alegre. Ayer que vi en mi agenda con Nelson Salazar, dije, bueno, ya, por fin otra entrevista. He intentado ir, he intentado asistir a sus programas que está haciendo en Quito de manera presencial y nunca puedo conseguir una entrada, vea. bueno, Me y le cuento, quedo Viviana, que con los chulos hechos. se terminó la temporada, pero vamos a regresar, sino que hay que escribir y es medio complicadito. Sí, estuve, Sí. usted también me decía Paola en algún momento, pero nunca se logró concretar, pero algunos sí fueron, algunos sí, amigos, y ahí la pasamos chévere, la pasamos chévere. Le cuento que estuvo Mauro Andino y toda una estrella, Mauro, ahí, toda una estrella, la gente se le acercaba, lo Sí, saludaba. Sí, sí, Maurito ahí. un otro, estábamos queriendo ir con algunas personas antes de empezar la entrevista y digo, bueno, ¿qué pasa que no puedo ir a ver a Nelson Salazar en vivo? Bueno, habrá otra oportunidad. Viviana, quiero aprovechar para felicitarla porque según mis datos es la asambleísta más votada de Santo Domingo de los Sáchilas. ¿Cómo recibe esa noticia Viviana Veloz? No, gracias Nelson, yo recibo esa noticia con mayor compromiso que mi primer periodo. En el primer periodo yo fui electa con 80.000 votos. En este segundo periodo he sido reelecta con 92.097 votos, doce Wow, mil votos más claro. que la primera vez, lo que me da con humildad, y lo digo con humildad, una gran satisfacción porque los ciudadanos de mi provincia apoyan y respaldan mi trabajo legislativo, pero sobre todo los procesos de fiscalización que llevé en la Asamblea Nacional, que no solamente fue el del presidente saliente Guillermo Lazo en el juicio político, fueron otros de gran trascendencia, siempre luchando contra la corrupción y teniendo tolerancia cero con ella. Entonces, yo le digo a los ciudadanos de Santo Domingo y de todo el país que nos están viendo a través de Hablando Claro, que ese compromiso hoy se redobla. Vamos Ah, a trabajar como me ha caracterizado para sacar adelante al Ecuador, un Ecuador que hoy estamos encontrando y que lo tenemos, no es que lo ujú. encontramos, que Guillermo Lazo lo ha puesto de rodillas ante la delincuencia y que todos debemos mancomunar esfuerzos, coadyugar todo lo necesario para sacarlo adelante. Así que muchísimas gracias, Santo Domingo de los Áchilas. Viviana Veloz, la asambleísta con mayor votación dentro de este periodo. Lo que queda claro, Nelson, Ujú. que el problema no era lo que habían algunos legisladores que felizmente no van a volver, pero que el bloque de la Revolución Ciudadana siempre se portó coherente, siempre firme y siempre leal con la gente. Y eso es importante porque tiene, en este caso, podríamos decirlo, la retribución de la gente en confianza y en aumento. Eso es lo que hemos venido siempre hablando con quienes conversamos acá, porque han venido ustedes como RC básicamente de menos a más, porque acuérdense todo lo que pasó con Cierto. Moreno. Claro, ustedes básicamente quedaron sin partido cuando les quitan la 35, se queda con Moreno, irónicamente hoy apoyado al señor Novoa, que eso es algo que la gente a veces se olvida y que es importante recordarles, ¿no? Que está detrás de Novoa la 35 y la 4, que son partidos de Lenín Moreno. Eso es algo que a veces la gente pasa desapercibido y dice, no, es que es algo nuevo. No, es ese grupo de personas que han estado ahí toda la vida y que han hecho muchísimo daño. Han venido de menos a más, Viviana, luego tienen la oportunidad con otros grupos y aumentan, porque van para arriba, para arriba, para arriba, y siempre están disputando ustedes el tema del gobierno y de la presidencia. Y ahora se enfrentan a este escenario, nuevamente la competencia por la presidencia. ¿Qué necesita hacer la RC para lograr romper y captar esos votos que parecen muy complicados, Viviana, en términos de decisión, muy indecisos, muy volátiles, muy volubles, esos votitos? Bueno, quiero empezar por lo que me acabas de decir. Nosotros hemos venido enfrentándonos al odio, a la persecución, a la venganza. Y después de que nos quitaron nuestro movimiento y que hoy lo tiene el señor Novoa, porque no es un candidato nuevo, es un candidato que lo están empaquetando de modernidad, que dicen que es el representante de la juventud, pero nada que ver. Está participando por por los movimientos 435. Así es. La lista 4 que le pertenece al hermano de Lenin Moreno, que ha sido responsable de lo que hoy sucede en el país, y la lista 35 que nos robaron, porque así hay que decir, ese partido nos robaron.
era el Partido de la Revolución Ciudadana, y Moreno y sus cómplices, sus secuaces, también se lo quedaron. Y ahora, irónicamente, mire cómo es la vida, el señor Noboa es el candidato de ellos. Y decía yo que está disfrazado de modernidad porque primero él ya fue exasambleísta y hay que recordar también cuáles fueron sus apoyos al propio presidente saliente Lasso en la legislatura, pero además de eso, él dice que quiere mantener la misma disciplina fiscal. Y cuando nos habla de mantener esa misma disciplina fiscal que Lasso, nos está diciendo que vamos a seguir teniendo recortes en materia de salud, seguridad, educación, entre otros. Ahora bien, la Revolución Ciudadana más fuerte que nunca. Nos hemos consolidado nuevamente como la primera fuerza política de este país. Volvemos a tener presencia en 21 provincias, de entre ellas de la Impresionante. Sierra y la Amazonía, que no la tuvimos en el 2021. Hoy con un número muy grande de legisladores, 52, estamos a la espera de los resultados del exterior, lo que nos da unas muy buenas condiciones para esta campaña hacia la segunda vuelta electoral el 15 de octubre. El 15 de octubre, y esta campaña, decía yo, es una campaña de propuestas. Esto Claro. no debe ser una campaña de ataque, que sí que hay que decirle a los ciudadanos la verdad, como lo del candidato Noboa, que es la continuidad del señor Lazo, pero es una campaña de propuestas, porque lo que nos estamos jugando, Nelson, es el destino de las familias ecuatorianas, la vida de cada uno de nosotros. Nadie más debe seguir muriendo por ser víctimas de sicariatos o deben seguir siendo secuestrados, Así extorsionados, es. vacunados, porque hoy los ciudadanos nos hemos convertido en cifras para este gobierno. Ujú. Pasamos del Ecuador, ama la vida, al Ecuador salva tu vida. ¿Qué va a hacer nuestra compañera Luisa González? Nosotros, yo no soy la estratega, pero los estrategas han rediseñado también la Claro. campaña. Estamos utilizando todas estas herramientas digitales como el Facebook, el Twitter, el TikTok, el Instagram, en esta revolución comunicacional que ahora existe, para hacerle conocer a los jóvenes la propuesta de Luisa, porque mire usted que algunos políticos desestiman el voto joven y las encuestas nos dicen que son los jóvenes los que más preocupados están en estos Claro. momentos por las propuestas de campaña de los Interesantísimo candidatos. eso, ¿eh? Eso es interesante, Ujú. porque los jóvenes se empiezan a involucrar en la política y eso hace que de forma responsable conozcan las propuestas, el cómo, el qué ya lo han dicho, ahora el cómo. Y Luis ha sido muy claro. ¿Cómo va a resolver los problemas en materia de seguridad? ¿Cómo va a resolver los problemas de la crisis penitenciaria? ¿Cómo va a resolver el problema de la reactivación económica, el desempleo crónico, la migración forzada, la desnutrición infantil? Y eso es lo que estamos haciendo, llegar a todos los territorios, a todas las provincias, a través de medios de comunicación, Ujú. porque esto es como un partido de fútbol. Esto es como un partido de fútbol y estamos empezando con los jugadores. Ujú. Y nuestra candidata está haciendo conocer de manera idónea, efectiva y ágil sus propuestas. Tenemos dos modelos, dos propuestas, Nelson, para que los ciudadanos escojan. Ya no hay 8 candidatos, hay dos. La una propuesta, la del candidato Noboa, que le decía que es más de lo mismo y es la continuidad de Lazo en el poder, incluso por los personajes que hoy lo acompañan. Por supuesto. Vemos a gente que apoyó a Lazo, que decían que era mejor un banquero que un correísta. Esos personajes como gente aquí en mi provincia, en Santo Domingo de los Áchilas, que apoyaban a Lazo, que fueron asambleístas y que solamente fueron cómplices de esta destrucción. El modelo del candidato Noboa, que es un modelo neoliberal, que es la consolidación de un modelo que va a privatizar la prestación de servicios públicos, Ya lo ha que dicho va a la señora favorecer Verónica la Abad, ¿no? evasión tributaria. Así es, y lo ha dicho su vicepresidenta, Claro. Verónica Abad, que va a favorecer la evasión tributaria, que va a gobernar para un grupo mínimo de empresarios que concentran más del 60% de la riqueza de este país. Es decir, que el Estado, el candidato Noboa y quienes lo acompañan lo ven como una empresa que debe privilegiar la ganancia de los grupos económicos. Ujú. Y por otro lado está la propuesta de nuestra compañera Luisa González, Nelson, que es la consecución de un estado de bienestar social cuyo rol es siempre darle dignidad a la gente, Ujú. que va a invertir recursos económicos, plata, dinero en salud, educación y seguridad de calidad y que tendremos un Estado que va a garantizar los derechos de los ecuatorianos y que va a luchar contra la pobreza, contra las desigualdades. En pocas palabras,
que el fin del gobierno de nuestra compañera Luisa González es darle dignidad a todos los ecuatorianos, pero sobre todo recuperar la seguridad, porque el 80% de ciudadanos están preocupados por la seguridad, porque salir a las calles hoy se ha convertido en un deporte extremo. Y para ello Luisa ya ha dicho el cómo, Nelson. Ha dicho cómo lo va a hacer. El candidato Noboa no. Dice solo cosas demagogas. Luis ha dicho que va a invertir $1.000 millones en materia de seguridad, que va a recuperar las UPC, el EQ9, va a repotenciar el EQ911, se va a hacer una depuración del sistema de inteligencia y Eso es contrainteligencia importante. de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. Se va a hacer depuración del sistema de justicia porque hoy hay jueces y fiscales cooptados también por la mafia y el crimen transnacional. Ya tiene incluso avanzadas conversaciones con la Unión Europea para la cooperación internacional. Se va a recuperar los ministerios de justicia y coordinador de seguridad, se va a coadyuvar esfuerzos con la Policía Nacional y se va a ampliar también coberturas de alarmas comunitarias. Por así resumir lo que se va a hacer en materia de seguridad, pero lo fundamental, consolidar un Estado fuerte, trabajar de la mano de la política criminal y tener un plan nacional de seguridad que no se lo tuvo en el gobierno del señor Lazo. Viviana, un tema fundamental que es el Estado fuerte, ¿no? Versus al Estado débil que nos están proponiendo, que escuchamos y ya podemos revisar incluso apariciones de, por ejemplo, la señora vicepresidenta, candidata a vicepresidenta del señor Noboa, que habla del Estado mínimo. Preocupa porque con ese concepto desde Moreno se empezaron a cortar presupuestos y principalmente en el tema de seguridad se obviaron, se eliminaron ministerios que hoy nos tiene preocupados y que Lazo trató de volver a acomodar, pero nunca lo pudo hacer de verdad, porque aquí también es un tema de decisión, Viviana, y de plata y de inversión. Quisiera consultarle eso, porque esa es la visión y el punto clave. Sin plata no se hace nada. La señora Luisa González ha dicho, voy a invertir millones y millones en muchos sectores, ha dicho de dónde los va a sacar, ha dicho que cobrará a las empresas que tienen deudas y que utilizará recursos de la reserva, que hoy ha sido también el boom que han dicho, no, es que esas reservas no se pueden tocar porque eso hay que cuidar a los bancos. Veíamos a un comunicador sacar un editorial mencionando que las reservas son exclusivamente para cuidar los depósitos bancarios. Es decir, Viviana, estamos preocupados de cuidar al sistema financiero, pero el ciudadano, en términos vulgares o ciudadanos, que nos jodamos, en pocas palabras. Mire, por eso siempre he dicho que nunca es bueno el matrimonio del poder político y el poder económico, porque cuando estos dos se unen, siempre quieren proteger a quienes, a la banca y al empresariado, y quieren dejar en la indefensión a la gente que menos tiene, a la gente que come una sola vez al día, a la gente que no tiene empleo con salarios justos y derechos laborales. Y preocupa lo que usted acaba de decir, Nelson. La candidata a vicepresidenta, la señora Verónica Abad, que es parte del partido político Creo y que ahora es binomio de Daniel Noboa, que es la nueva versión de Guillermo Lazo, considera que el Estado solo debe cumplir tres funciones: seguridad, justicia y obras de infraestructura. Seguir achicando el Estado. Y eso demuestra la profunda desconexión que tienen con la realidad del Ecuador. Hoy nos encontramos ante un momento muy crítico. Y seguir reduciendo el Estado solo va a aumentar la desigualdad, cuando lo que requieren los ciudadanos, todos los ciudadanos, es educación, salud y seguridad social y también seguridad, que son pilares básicos de una Así sociedad es. justa y equitativa. Y la privatización de estos servicios, ciudadanos que me están escuchando, van a excluir a aquellos que ya están en situación de vulnerabilidad. Va a profundizar la desigualdad que nosotros hemos luchado por erradicarla en el gobierno de la Revolución Ciudadana. Esa privatización que Daniel Noboa y Verónica Abad quieren fomentar va a llevar a un aumento a los costos de las familias y va a limitar el acceso a aquellos que más lo necesitan. Me pregunto, si una familia vive con menos de $3 al día y su hijo se le enferma, su hijo se le va a ¿Cómo morir pagan? por pobre, Claro. porque no hay ni siquiera paracetamol en los hospitales. Mucho peor cuando la salud se la privatice y cuando no se tenga acceso a ella, cuando esté incluso contemplada en la Constitución. Es un derecho que está ya adquirido desde que nacemos. Ahora me decía usted, ¿cómo se va a hacer? Luisa lo ha dicho, que es imperioso hacer respetar la Constitución en materia impositiva. Nuestra Carta Magna prevé que la recaudación tributaria se debe regir por los principios de progresividad, equidad y redistribución. Y esto significa que quienes más tienen
más deben pagar. Simple y llanamente, el que más tiene, el empresario es el que más debe pagar. Y los que menos tienen, incluso no deberían pagar. Eso se Claro. llama justicia social. Hay que dejar atrás, y Luisa va a dejar atrás, las políticas abusivas del régimen de Guillermo Lazo, que quieren tener continuidad con Daniel Noboa, que en otras cosas hay que recordar que Lazo, y que ahí también apoyó el candidato Noboa, eliminaron el impuesto a las gerencias de las grandes fortunas, entre ellas las de su familia y sus acólitos. Recordemos que la presión fiscal en América Latina es muy baja en comparación con las economías más grandes del mundo y en Ecuador a su vez. Así que los países no pueden seguir propagando que las élites no paguen. Y eso es lo que pasa aquí. El empresariado, la banca, no les gusta pagar impuestos. Evaden y eluden cometiendo delitos y perjudicando a los servicios públicos al punto que sacan su dinero y lo esconden en paraísos fiscales. Ujú. ¿Sabe cuánto perdió el año anterior el Ecuador, Nelson, por la evasión fiscal? 7.600 millones de Ahí dólares. está No la lo digo plata. yo, lo dice la CEPAL. Y algunos escucharán y dirán, no, es que los de la Revolución Ciudadana siempre quieren que los empresarios paguen. No, los ultralibertarios y la derecha conservadora siempre dicen que pagar impuestos es sinónimo de un Estado abusivo que quiere violar la libertad. Y sin embargo, olvida esa gente que empezando por los derechos que tanto dicen defender, libertad, propiedad privada y seguridad, deben ser protegidos por un Estado fuerte y eficiente que haga prevalecer la Constitución y la ley. Y cuando una persona millonaria, una persona rica, oligarca, esos que les gusta explotar al trabajador, que no les gusta pagar los salarios justos, quiere proteger su propiedad privada del ataque de un tercero, ¿de quién necesita? Del Estado. De un policía, Claro. necesita de la justicia. Ujú. Y estos De actores carreteras. necesitan un salario, necesitan infraestructura, instalaciones, capacitación. ¿Y de dónde se financian esos recursos? De los impuestos que pagamos todos. Por eso hemos dicho que va a haber una justa redistribución. El que más tiene, más debe pagar. Eso lo ha dicho Luisa González y ese es el temor que tienen las élites. Entre más impuestos evade la oligarquía ecuatoriana, hay menos escuelas, menos profesores, menos hospitales, menos médicos, menos policías que tendremos para garantizar los derechos de la gente. No se puede seguir permitiendo la evasión fiscal y Luis ha dicho que ella va a tener políticas robustas para evitarlo. Además que tendría, en este caso Luisa, como por decirles las credenciales para hacerlo, porque imagínese usted, y eso es lo que siempre hemos mencionado en el noticiero, cómo hace Noboa para cobrarle al papá, al primo, al ñaño, al amigo, o sea, y siempre le digo a la gente que, bueno, a veces uno se enfrenta también a críticas por eso, pero siempre les he dicho que ellos no van a regresar a vernos a nosotros, porque irónicamente y sin que se sientan mal personas, son ciudadanos que no ni siquiera nos vamos a cruzar, Viviana, en el camino, hoy porque están en campaña, pero no nos vamos a cruzar porque afortunadamente para ellos, si no tienen la culpa, pues si tienen algún problema agarran un avión y se van a vivir a otro lado y está bien, pero los jodidos somos nosotros, Viviana. Así es, y mire, y cada vez Nelson preocupa las declaraciones de la señora Verónica Abad, pero con las declaraciones de ayer del candidato Noboa, Ah, de nos las damos cuenta mujeres. que ambos piensan lo mismo, Ujú. ambos piensan lo mismo, reducir el Estado, y que piensan que a los ecuatorianos, que a los ciudadanos, hay que darles dádivas, hay que darles limosna. No, el ciudadano en mis recorridos que yo hago en mi provincia, el ciudadano quiere seguridad, Ujú. no quiere empleo, quiere que le regalen una cajita de comida, no quiere que les estén dando cupones, no, quieren empleo, empleo para sacar adelante a sus familias, para cumplir con el sueño de tener su casita propia, de comprar después su auto, de darle lo mejor a sus hijos. Por eso es inaudito escuchar ayer al candidato Noboa afirmar que las mujeres nos embarazamos por gusto porque nos da la gana, las mujeres nos embarazamos. Eso es machismo y el machismo es violencia y demuestra la gran desconexión del candidato Noboa y de la señora Verónica Abad, su candidata a la vicepresidencia, porque desconoce primero que el embarazo en adolescentes es un problema de salud pública Claro. que afecta a miles de jóvenes en nuestro país y que tiene graves consecuencias sociales y económicas, Ujú. tanto para las madres como para los bebés. También desconoce el candidato Noboa que la prevención del embarazo se da a través de una política de educación sexual en los colegios y en las universidades. Desconoce el candidato Noboa que las madres solteras somos madre y padre y Ujú. que luchamos por mantener a nuestros hijos y que requerimos trabajo con salarios justos. Porque es durísimo cuando uno es madre soltera. Digo, porque yo soy madre soltera y a mí me ha tocado duplicar esos esfuerzos. En el Ecuador,
existen 3.7 millones de madres solteras y la mayor parte de los quintiles son de los más pobres y hay que trabajar en generar oportunidades. Eso lo ha dicho nuestra compañera Luisa González. Esas son Hay unas que apoyar propuestas. a las mujeres comerciantes autónomas, hay que regular y sancionar a las empresas que no afilian a sus trabajadoras, Ese es un hay que punto reducir la importante. brecha salarial entre hombre y mujer a través de una política laboral con enfoque de género. El candidato Noboa, y lo digo con indignación, porque a mí me indigna que hable que las mujeres se quieren embarazar por gusto y desconoce que las madres solteras son un grupo social muy afectado por la pobreza. Y no solo es que tienen mayor probabilidad de padecerla, sino que las consecuencias también se trascienden. Influyen en la calidad de vida de nuestros hijos, contribuyen a una reproducción intergeneracional, es decir, que esto va de hijos a nietos y descendientes. Mientras la vicepresidenta, su candidata a la vicepresidenta, dice que las mujeres debemos ganar menos por ser mujeres o por ser madres, nosotros, quienes somos parte de la Revolución Ciudadana, mujeres de mi patria, mujeres del Ecuador, de Santo Domingo, nosotras vamos a trabajar y siempre hemos luchado para que exista igualdad salarial. Una madre trabaja 16 horas diarias entre el trabajo y entre las actividades de la casa. Así que es un sinsentido del candidato Noboa y de Verónica Abad decir que las mujeres debemos ganar menos y que porque trabajamos menos, eso es un insulto. La misma tasa de mujeres, la tasa de mujeres sin trabajo fue de 4.3% en marzo del 2023 y la de los hombres del 3.2%. Las mujeres ecuatorianas ganamos alrededor de un 20% menos que los hombres en el mismo puesto de trabajo y eso según la Cámara de Comercio de Quito. Entonces, lo que debe hacer, y lo ha dicho Luis, y con esto voy a cerrar esta idea, ¿qué es lo que se debe hacer? Y Luisa lo ha dicho cómo lo va a hacer. Se va a reducir la pobreza femenina y familiar, va a propiciar la incorporación de las madres al mercado laboral, va a propiciar la participación que debe producirse en puestos de calidad, va a brindar protección social, condiciones de trabajo decente, mejores montos y regularidad de los ingresos para las mujeres, disponibilidad de servicios de cuidados infantiles para las familias, para las madres solteras que trabajan y oportunidad de acceder a capacitaciones y progreso en el ámbito laboral. Luisa también ha dicho que va a favorecer la obtención de ingresos propios a través de la inserción laboral de las madres y avanzar en la corresponsabilidad social de los cuidados, que es una cuestión de justicia social. Justicia social que no le gusta a la derecha, que no le gusta al empresariado y que no está de acuerdo el candidato Noboa. Esa es la Y esa es una diferencia. visión fundamental para combatir la pobreza, Nelson. Viviana, esa es la clara diferencia de las visiones de país que hoy enfrentan y que ojalá la gente tenga muy claro el asunto. Yo siempre he dicho acá que podrá la gente tomar su decisión en libertad, pero al menos llévese la información. Esa es la diferencia, Viviana, porque logrando entender un poco cómo piensa, en este caso, Noboa y su candidatura y su proyecto, ellos consideran que, por ejemplo, hablando de esta problemática, donde ustedes tienen ese enfoque que me parece genial y que estamos de acuerdo, por ejemplo, ellos son de los que creen, ¿y quién la mandó a embarazarse? Eso es un problema mío. ¿Y qué quiere? Entonces, ¿qué quiere? ¿Que le criemos al niño? ¿Y quién la mandó? El problema, ese es el criterio, Viviana, y así rodamos y vamos deteriorándonos como sociedad. Igual el problema de la drogadicción, ¿y quién lo mandó a fumar? O sea, que yo tengo que hacerme cargo de ese fumón que está ahí. Es un problema de salud pública. Gravísimo, Viviana, que yo entiendo ustedes tienen ese plan y me parece muy bueno que lo sigan haciendo, porque ustedes siempre han tenido ese enfoque, ¿no? Sí, y esperemos que personajes con esta mentalidad nunca más nos gobiernen, Nelson. Ojalá que no. Porque si ellos gobiernan en sus manos, se incrementará la pobreza, se incrementará la delincuencia. También hoy el país lo que necesita es la restauración de un estado de bienestar y la defensa de los derechos adquiridos desde que nacemos, que están contemplados en nuestra Constitución. Mire, y yo le decía con indignación lo de las madres solteras, pero también dentro del plan de candidato Noboa, también plantea un modelo de Estado neoliberal. Ya decía que quiere que la salud y la educación se privaticen. En materia de educación, su candidata afirma que la educación no es un derecho. ¿Puede creer eso? Eso es Que terrible. diga el candidato Noboa y la candidata a vicepresidencia que la educación no es un derecho, que los que tienen dinero deben pagar para mandar a sus hijos a las escuelas. El candidato Noboa, desconectado de la realidad, ofrece becas en universidades públicas, que por su naturaleza no tienen costo. Así se burlan de la gente, así engañan a sus electores. Y frente a esta realidad está la propuesta de Luisa,
que busca hacer efectivo lo que dice la Constitución, educación gratuita y de calidad para todas y para todos. Y para ello, ¿qué propone Luis? Recuperar las universidades emblemáticas, recuperar las escuelas del milenio, fortalecer el sistema de bachillerato técnico y carreras de tercer nivel técnicas, mejorar los salarios de los docentes, otorgar seguridad a los centros educativos, de incrementar anualmente el presupuesto para la educación como lo dice la Constitución. Hoy escuchaba a una rectora de una prestigiosa universidad decir que el recorte a las universidades públicas que vienen sufriendo desde el 2020 ha lacerado contundentemente a la educación. Claro. Eso no va a pasar en el gobierno de Luisa González, pero sí va a suceder en el gobierno del candidato Noboa, que en su plan de trabajo dice que va a mantener la misma disciplina fiscal que Guillermo Lazo. El candidato Noboa dice que piensa privatizar el IES. Dice que el problema de la seguridad social es que el mapa demográfico del país se parece más al de la India o al del Brasil que al de Japón, y porque eso hay más jóvenes jubilados. Eso dice el candidato Noboa. Y yo le pregunto al candidato Noboa, ¿él habrá revisado qué es el mapa demográfico? Ese mapa muestra la distribución de la población por regiones, provincias, cantones y parroquias. No visibiliza los márgenes de pobreza. Y ahí yo le doy un dato, Nelson, y creo que también ahí quiere hacerse el que desconoce el candidato Noboa, que por el no pago del IES de sus empleados, ¿sabe cuánto le deben a la Seguridad Social? 2.256 millones de Ahí dólares. está la plata. Y si este dinero paga los grupos económicos, yo le aseguro que el IES no estaría en la crisis que está. Por eso nosotros proponemos, Luisa propone fortalecer el sistema de seguridad social, va a revisar la cartera vencida del IES, va a generar y asegurar su pago y va a ampliar el número de afiliados para que también puedan ser parte del sistema de seguridad social los comerciantes autónomos, los artesanos, y garantizar que los empleadores cumplan con sus trabajadores. Así que esas cosas deben analizar los ciudadanos. ¿Qué es lo que propone el modelo de visión de gobierno de Noboa? Que es la continuidad de Lazo, que es más de lo mismo, que es un reencauche, que no es nada nuevo, y el modelo de nuestra candidata Luisa González, que no es improvisada, que está capacitada, y que si algo nos caracteriza a la revolución ciudadana y a quienes somos parte de este proyecto político, porque este no es un movimiento político así, es un proyecto que se preocupa por las necesidades de la gente. Y es que tenemos un acumulado de experiencia en el sector público y en el ejercicio del poder y de la política. Luisa no es improvisada. Los demás, en cambio, son aventureros de la política, que alquilan partidos para ser candidatos y ni siquiera conocen sus listas de candidatos asambleístas, que es lo que sucede con el candidato Noboa. Alquiló dos partidos que son del señor, familiares del señor Moreno, y que replican la continuidad del modelo del señor Rex. Viviana Veloz, siempre así, siempre es un gusto tenerte con nuestros espacios. Siempre es cuestión de que nos digan nomás, Viviana. Usted dígale a quien le maneja la agenda, usted dígale, hable con Nelson tal día, y usted sabe que acá las puertas están abiertas. Gracias, Viviana. Tus palabras para despedirnos. Gracias, Nelson. Te envío un abrazo a la distancia y ha sido un gusto compartir este espacio contigo. Chao, chao. Un beso. Chao.